Cordial saludo. Nosotras somos estudiantes del programa de psicología de la UNAD. Estamos realizando el curso de psicopatología de la niñez y de la adolescencia. Vamos a presentar la fase 3, comprensión biopsicosocial del caso entre miedos y silencios. En esta presentación vamos a analizar el caso de Samuel desde 3 dimensiones: biología, psicología y social. Además, vamos a plantear una posible hipótesis diagnóstica, siempre desde nuestro rol de estudiantes en formación, y proponer algunas líneas generales de intervención. ¿Quién es Samuel? Samuel es un niño de 8 años de edad que cursa cuarto de primaria. Al inicio se describía como un niño muy participativo, le gustaba leer, levantaba la mano para hablar y compartía con sus compañeros en clase. Sin embargo, en el último tiempo se ha notado un cambio muy fuerte. Ahora se sienta al fondo del salón, casi no participa, se le ve más distraído y se sobresalta con facilidad ante los ruidos fuertes. En la casa también han observado señales de malestar. Se despierta llorando en la noche, volvió a mojar la cama después de haber superado la enuresis, come muy poco y se queja de dolor de estómago, aunque el pediatra no encuentra una causa médica clara. Contexto crítico, factores que influyen en Samuel. Si pensamos en el contexto que está disparando estas conductas, podemos ver dos escenarios principales. Por un lado está la escuela. Es el lugar donde la maestra nota con claridad los cambios de Samuel, ya que no participa como antes, está más aislado y se asusta con los ruidos fuertes que dan en el aula o en el recreo. Por otro lado, el contexto más crítico parece ser el hogar. Allí se presentan discusiones, gritos, objetos que se rompen y episodios de violencia del padre hacia la madre. Em, Samuel no solo escucha todo esto, sino que es testigo directo de estas escenas. En ese sentido, la violencia intrafamiliar funciona como el contexto principal que elicia o desencadena el malestar emocional y conductual que estamos observando en él. Dimensión biológica, análisis de aspectos físicos y somáticos. En la dimensión biológica se mencionan algunos aspectos importantes. Primero, el nacimiento de Samuel fue por cesárea de emergencia debido a un parto complicado, aunque no se reportan secuelas neurológicas evidentes. Desde pequeño, la madre recuerda que Samuel era un niño inquieto y muy sensible a los estímulos fuertes. En la actualidad su cuerpo parece estar reaccionando al estrés, tiene dificultades para conciliar el sueño, se despierta asustado, reaparece la enuresis y ha disminuido el apetito. Además, presenta dolores de estómago sin una causa médica clara. Todo esto nos sugiere que el cuerpo de Samuel está expresando el impacto emocional de lo que ocurre en su entorno. Dimensión psicológica, análisis del comportamiento y emociones de Samuel. En la dimensión psicológica, lo primero que llama la atención es el cambio en su forma de ser. Samuel pasa de ser un niño seguro que habla, pregunta y disfrutaba de la lectura a un niño retraído, silencioso y temeroso.
Se sobresalta con los ruidos fuertes, se cubre los oídos y se esconde en su puesto. Llora en silencio y le cuesta poner en palabras lo que siente. También deja de disfrutar actividades que antes le gustaban, como leer o participar en clase. Además, busca seguridad en cosas concretas como su suéter favorito y en figuras significativas como Rocky, su perro, que para él representa apoyo y compañía. Dimensión social, análisis de factores de riesgo y protección. En la dimensión social encontramos tanto factores de riesgo como factores protectores. Entre los riesgos está la violencia intrafamiliar, con gritos, golpes y un ambiente de miedo que afecta directamente a Samuel. La madre también se encuentra muy agotada por el trabajo y por las responsabilidades del hogar, lo que dificulta el acompañamiento emocional que el niño necesita. Sin embargo, también hay elementos protectores. La abuela Carmen le ofrece un espacio seguro, con rutinas, afectos y cuidados. Rocky, el perro, cumple una función de apoyo emocional porque Samuel lo percibe como alguien que lo entiende y no se enoja con él. Además, la maestra Rosa se da cuenta del cambio en el niño y decide buscar ayuda, lo que convierte a la escuela en un posible escenario de protección y acompañamiento. Hipótesis diagnóstica. Desde nuestro rol como estudiantes de psicología en formación, no hablamos de un diagnóstico definitivo, sino de una hipótesis diagnóstica inicial. En el caso de Samuel, se hipotiza la presencia de un posible trastorno de estrés postraumático en la infancia, relacionando con la expresión continua a la violencia entre sus padres. Se sospecha esta condición debido a los cambios bruscos en su conducta, la hipersensibilidad a los ruidos, las alteraciones del sueño, la reaparición de la enuresis, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba y las quejas somáticas. Se podría inferir que la violencia intrafamiliar es un estresor crónico que supera sus recursos de afrontamiento y afecta su bienestar emocional y su funcionamiento escolar. Se presume además que es necesario considerar diagnósticos diferenciales como un trastorno de ansiedad o un trastorno de adaptación, lo cual requiere una evaluación clínica más profunda. Acciones de intervención, posibles líneas de intervención. Frente a esta situación es importante pensar en una intervención que abarque varios niveles. Con Samuel sería fundamental ofrecer un acompañamiento psicológico donde pueda expresar sus miedos, trabajar sus emociones y desarrollar recursos de afrontamiento, utilizando estrategias adecuadas para su edad con el juego terapéutico. Con la familia habría que activar las rutinas de protección frente a la violencia intrafamiliar y trabajar un proceso em, de psicoeducación con la madre y el padre sobre el impacto de esas situaciones en la salud mental de Samuel. En la escuela, la maestra puede recibir orientación para manejar el aula desde la perspectiva sensible al trauma, evitando etiquetar al niño como problemático y entendiendo su comportamiento como una respuesta al contexto. También es clave fortalecer la red de apoyo que ya existen, como la relación con la abuela y con Rocky. Conclusiones. Para cerrar, el caso de Samuel nos muestra cómo la violencia intrafamiliar puede afectar de manera profunda la salud mental de los niños y las niñas. Sus conductas no son simplemente un problema de disciplina, sino una respuesta al entorno
que está viviendo. El modelo biopsicosocial nos ayuda a entender que lo que le ocurre a Samuel es el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. La escuela es el lugar donde se hacen visibles las señales, pero el origen del malestar está en el hogar y en la dinámica familiar. Como futuras y futuros psicólogos, esto nos recuerda la importancia de no culpabilizar al niño, sino analizar el contexto completo y trabajar en red con la familia, la institución educativa y otros actores para aportar realmente a su bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias.